La tormenta azotaba la ciudad con una furia desmedida, un manto líquido que empapaba cada rincón de un México que se resistía, pero que también gemía bajo el embate. Las calles, normalmente vibrantes de color y ruido, se habían transformado en ríos turbulentos de lodo y desesperación. Las luces de los faroles apenas perforaban la oscuridad densa de la tarde, parpadeando como ojos heridos en un rostro anónimo. El viento aullaba una melodía espectral entre los callejones estrechos y las edificaciones maltrechas, arrastrando consigo la promesa de un frío que calaba hasta los huesos. Era una escena desoladora, una postal de la vulnerabilidad humana frente a la imponente fuerza de la naturaleza. Entre esa desolación, una figura solitaria emerge, apenas visible bajo el torrencial aguacero, un punto de resistencia frágil contra el telón de fondo de la implacable lluvia. En lo profundo de uno de esos barrios humildes de la vasta Ciudad de México, donde las casas se amontonan unas sobre otras como piezas de un rompecabezas inacabado, y los sueños se construyen con ladrillos de esperanza y sacrificio, vivía María. Era una joven madre de 20 y tantos años, con ojos oscuros que guardaban la sabiduría de batallas ganadas y perdidas, y una sonrisa que, a pesar de las adversidades, aún lograba perforar la pena. Su vida era un testimonio silencioso de esfuerzo diario, una danza agotadora entre la precariedad económica y la inquebrantable voluntad de salir adelante. Desde el amanecer hasta el anochecer, María se desvivía, realizando trabajos ocasionales, lavando ropa ajena, vendiendo dulces en la esquina. Cualquier cosa que le permitiera poner un plato de comida en la mesa y mantener un techo, por precario que fuera, sobre su pequeña familia. Su universo entero giraba en torno a Mateo, su bebé de apenas unos meses, un pequeño milagro de ojos grandes y curiosos que representaba todo lo puro y prometedor en su mundo. El amor que María sentía por Mateo era una fuerza tan poderosa que desafiaba la lógica, un fuego inextinguible que la impulsaba a superar cada obstáculo. Ver la alegría en el rostro de su hijo, escuchar su risa burbujeante, era el motor que la mantenía en pie cuando el cansancio amenazaba con derrumbarla. Mateo era su sol en los días grises, su razón para luchar, su ancla en un mar de incertidumbre. Pero en los últimos días ese sol se había opacado. Mateo había estado enfermo y la preocupación de María crecía con cada hora que pasaba. La fiebre, implacable y traicionera, había invadido el pequeño cuerpo de su hijo, provocando un llanto débil y constante. Su respiración se volvía cada vez más laboriosa, un silbido doloroso que rompía el corazón de María con cada inhalación y exhalación. Un resfriado, pensó inicialmente, pero la persistencia de los síntomas y la alta temperatura le advertían que algo mucho más serio estaba ocurriendo. La impotencia la asfixiaba. No tenía dinero, no tenía ni un solo peso extra para comprar las medicinas que sabía que Mateo necesitaba con urgencia. Mucho menos podía costear una consulta médica adecuada. Una visita a un especialista que pudiera diagnosticar con precisión el mal que aquejaba a su pequeño. Los ahorros, si es que alguna vez los hubo, se habían esfumado con los gastos de la semana, cada centavo destinado a mantener la mínima subsistencia. Y ahora, como si el destino se ensañara con ella, la lluvia torrencial caía sin piedad, transformando el modesto barrio en un lodazal intransitable. El agua se filtraba por las rendijas del techo de lámina, formando pequeños charcos que reflejaban la desolación interna de María. El viento gélido se colaba por las ventanas rotas, haciendo que Mateo temblara a pesar de las mantas que María le había puesto.
La tormenta no solo empapaba las calles, sino que también ahogaba sus últimas esperanzas. La hacía sentirse más aislada que nunca, más pequeña, más insignificante. La desesperación se cernía sobre ella como una sombra amenazante, una bestia fría que se aferraba a su garganta, impidiéndole respirar. Cada gota que caía del cielo era un martillo que golpeaba su alma, recordándole su impotencia, su incapacidad para proteger a lo más preciado de su vida. El sonido incesante de la lluvia se convirtió en una sinfonía de angustia, cada trueno un eco de su propio miedo. En medio de esta creciente angustia, mientras María acunaba a su hijo febril, su mirada perdida en el oscuro horizonte, una idea la asaltó. No era una solución a sus problemas, sino una pequeña pausa, un recordatorio de que no estaba completamente sola en este mundo. Si esta historia les está llegando al corazón, pensó, casi al borde del desmayo por la angustia y el cansancio, si sienten la urgencia de seguir este camino de fe y esperanza, los invito a que se unan a nuestra comunidad. Suscríbanse a este canal. Cada clic es un pequeño acto de bondad que nos ayuda a seguir compartiendo estas historias conmovedoras. Historias que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Era un pensamiento fugaz, una pequeña chispa de conexión humana en su hora más oscura, una invitación a la solidaridad en un mundo que a menudo parecía indiferente. La noche se cernía como un manto pesado y opresor sobre la pequeña y húmeda habitación. Fuera, la tormenta rugía con una furia implacable, golpeando las láminas del techo con un estruendo que ahogaba cualquier otro sonido. Pero dentro, un silencio aún más lúgubre se había instalado, roto solo por el débil y sibilante resuello de Mateo. El pequeño cuerpo del bebé, envuelto en varias capas de mantas raídas, temblaba incontrolablemente, a pesar de los desesperados intentos de María por brindarle calor. Con cada exhalación, un gemido apenas audible escapaba de sus pequeños labios, una melodía desgarradora que taladraba el alma de su madre. La fiebre, que había comenzado insidiosamente la tarde anterior, escalaba ahora a picos alarmantes, haciendo que la piel de Mateo ardiera bajo el toque tembloroso de María. Sus ojos grandes y febriles, antes llenos de la inocencia y curiosidad propias de su corta edad, estaban ahora vidriosos y fijos en un punto distante, como si la vida misma se le estuviera escurriendo entre los dedos. María, con el corazón apretado en una agonía indescriptible, se inclinó sobre él, susurrándole palabras de amor y aliento, palabras que apenas lograban cruzar sus propios labios resecos. Intentó frotar sus manitas y sus pies helados, rezando en silencio para que su propio calor corporal pudiera traspasar las mantas y alcanzar a su hijo. Cada minuto que pasaba, cada débil suspiro de Mateo, amplificaba el terror que la atenazaba. La desesperación se agigantaba en su pecho, una bestia fría y asfixiante que amenazaba con devorarla por completo. No podía quedarse de brazos cruzados, viendo cómo su pequeño se desvanecía. No lo permitiría. Con un impulso febril, María se levantó del jergón, su cuerpo entumecido por la noche en vela y el frío que se filtraba por las rendijas de la pared. A tientas, buscó entre sus escasas pertenencias un viejo y gastado teléfono celular. La pantalla se iluminó con un brillo tenue, revelando una hora tardía y el devastador mensaje de sin servicio. La tormenta no solo había arrasado con la tranquilidad de la noche, sino también con la tenue conexión que la unía al mundo exterior. Aún así, con una tenacidad nacida de la desesperación,
intentó marcar el número de su vecina, la señora Elena, una mujer amable que a veces prestaba una mano amiga. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que una grabadora contestara con un mensaje impersonal. Nadie respondía. La lluvia y la hora intempestiva mantenían a todos a buen recaudo en sus hogares, ajenos a la tragedia que se desarrollaba en la pequeña choza de María. Se sentía completamente sola, aislada por la furia de los elementos y la indiferencia del mundo. La idea de la distancia al hospital más cercano se cernía sobre ella como una sentencia. Sabía que estaba a varios kilómetros, una distancia impensable a pie, especialmente con un bebé tan enfermo. Y el transporte público, que ya era precario en el mejor de los días, sería inexistente en medio de un diluvio como este. Los autobuses no circularían por las calles inundadas, y los pocos taxis que se atreverían a salir exigirían tarifas exorbitantes que ella jamás podría pagar. María se sentía atrapada, sin opciones, una mosca diminuta en una tela de araña cada vez más densa. Las lágrimas, que había contenido con una fuerza sobrehumana, finalmente brotaron, calientes y amargas, resbalando por sus mejillas para mezclarse con el sudor frío de su frente. Pero en lo más hondo de su ser, una chispa, el instinto primordial de una madre, se encendió. No podía permitirse el lujo de la rendición. No mientras Mateo siguiera luchando, por débil que fuera su lucha. Si nadie vendría a ellos, ella iría hacia el mundo, desafiando la oscuridad y la tormenta. Era una decisión tomada desde la pura entraña del amor y el terror. No podía esperar más. Cada segundo contaba, cada latido débil de su hijo era una cuenta regresiva. Con una determinación que le infundía una fuerza insospechada, María desenterró de un rincón una lona vieja, manchada y rota, que apenas serviría como protección contra el agua. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Lentamente, con movimientos que delataban su agotamiento, acomodó a Mateo junto a su pecho, envolviéndolo con una última manta limpia que encontró. Sintió el calor febril de su pequeño cuerpo contra el suyo. Un calor que era a la vez un consuelo y una advertencia. Lo ató firmemente a su espalda con un rebozo que solía usar para cargarlo, asegurándose de que su cabeza estuviera bien protegida, lo más cerca posible de su propio latido. El solo acto de abrir la puerta de madera astillada fue un desafío. El viento aulló, empujando ráfagas heladas de lluvia directamente hacia el interior, obligando a María a cerrar los ojos por un instante. La oscuridad exterior era casi absoluta, apenas rota por los relámpagos esporádicos que iluminaban la escena por un fugaz segundo, revelando charcos profundos y el fango en el que se había convertido el terreno. Pero la visión de la cara pálida y sudorosa de Mateo, incluso en la penumbra de la choza, le dio la fuerza para dar el primer paso. Con un respiro hondo que le quemó los pulmones, María se aventuró fuera, la lona vieja cubriendo precariamente su cabeza y la de Mateo. El frío la golpeó con la fuerza de un puñetazo, calando sus huesos casi al instante. Sus pies descalzos se hundieron en el barro helado, pero no sintió el frío ni el dolor. Solo existía el latido irregular de su hijo contra su espalda, el sibilante sonido de su respiración y la necesidad imperiosa de encontrar ayuda. Se adentró en la noche infinita, una figura solitaria y valiente, arrastrándose contra la furia de la tormenta, su corazón latiendo al compás de la desesperación y la esperanza, en un intento desesperado por rasgar el velo de la oscuridad y alcanzar la promesa de un nuevo amanecer para su pequeño Mateo.
La incertidumbre era un abismo, pero la fe, tenue pero persistente, era el único puente que creía tener. María avanzaba con dificultad. Cada paso era una batalla contra el barro resbaladizo que se formaba bajo sus gastados guaraches y la furia incesante de la lluvia que la calaba hasta los huesos. El viento helado se colaba por los delgados pliegues de su ropa, trayendo consigo un escalofrío que no solo era físico, sino también del alma. El peso de Mateo en sus brazos se sentía cada vez más acentuado, no por su masa, sino por la carga emocional que representaba su frágil existencia. Lo apretaba contra su pecho con una fuerza desesperada, intentando inútilmente protegerlo del gélido embate del temporal. La lona vieja y agujereada que había tomado para cubrirse ofrecía una protección mínima, más un símbolo de su intento por resguardar a su hijo que una barrera efectiva contra la inclemencia. El débil y entrecortado gemido de Mateo era una punzada constante en su corazón, un recordatorio doloroso de su impotencia, de la cruel inequidad que la había arrastrado a esta situación límite. Cada suspiro ahogado del pequeño era un grito mudo en el oscuro lienzo de la noche, un lamento que solo ella, su madre, podía comprender y que la desgarraba por dentro. El camino se hacía eterno, un sendero de sombras y charcos bajo la penumbra de una noche sin estrellas, donde las farolas parpadeaban con una luz mortecina, apenas lo suficiente para dibujar formas fantasmales entre la neblina. Se sentía completamente sola, una minúscula figura desafiando la inmensidad de la tormenta. Su desesperación era un eco en el silencio ensordecedor de la lluvia. La impotencia la ahogaba, una sensación densa y pegajosa que se adhería a cada fibra de su ser, amenazando con paralizarla. ¿Por qué el destino era tan cruel? ¿Qué había hecho ella para merecer tal castigo, para ver a su hijo desvanecerse ante sus ojos sin poder hacer nada? Las lágrimas, indistinguibles de la lluvia que surcaba su rostro, se mezclaban con el sudor frío del esfuerzo, creando un torbellino de sal y amargura en su boca. Sus músculos ardían, sus piernas flaqueaban. Pero la imagen vívida del rostro pálido de Mateo, su respiración apenas perceptible, era el único motor que la impulsaba a seguir adelante, un paso tras otro, en lo que parecía una marcha hacia lo desconocido. En medio de esa vorágine de caos y desasosiego ocurrió algo que detuvo el tiempo. Una silueta emergió de la espesura de la lluvia con una naturalidad que desafiaba la lógica. No había sido precedida por el sonido de pasos o el chapoteo en los charcos, simplemente apareció. Era la figura de un hombre, erguida y serena, como si la tormenta a su alrededor fuera una leve brisa. No portaba paraguas, ni sombrero, ni ninguna protección visible contra el diluvio. Sin embargo, su ropa parecía extrañamente seca, o al menos no empapada como la de María. Sus vestiduras eran sencillas, de lino blanquecino, que contrastaban con la oscuridad reinante, dándole un aura casi etérea. Pero lo más llamativo no era su apariencia, sino la calma que emanaba de él, una serenidad que parecía aquietar la furia del temporal a su alrededor. Sus ojos, profundos y de un color insondable, se fijaron en María y en el pequeño bulto que llevaba en brazos. En esa mirada no había juicio, ni sorpresa, ni siquiera la más mínima pizca de curiosidad morbosa. Solo una compasión inmensa, una ternura infinita que disipaba por un instante el frío y el miedo que atenazaban a María. El hombre se acercó a ella con pasos lentos y mesurados, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo, ajeno a la urgencia que consumía a María. A medida que se aproximaba, la sensación de paz se intensificaba, envolviéndola como un bálsamo.
Era una paz extraña, casi sobrenatural, que perforaba su desesperanza. María, acostumbrada a la indiferencia o a la mirada esquiva de quienes se cruzaba en las calles de su barrio, sintió un atisbo de algo diferente en este extraño. Su instinto inicial fue de desconfianza, una reacción natural de autoprotección en un mundo que a menudo le había mostrado su lado más cruel. Se apretó aún más a Mateo, sus ojos escudriñando el rostro del hombre en busca de alguna señal de peligro, pero solo encontró bondad. El hombre se detuvo a pocos pasos de ella, y su voz, cuando habló, fue un susurro suave y melodioso, capaz de calmar el estruendo de la lluvia. No preguntó qué hacía allí, ni por qué estaba sola, ni por qué arriesgaba su vida y la de su hijo en medio de la tormenta. Su pregunta fue simple, directa, pero cargada de una preocupación genuina que desarmó a María. «¿Qué le ocurre al pequeño?», inquirió, su mirada fija en el rostro lívido de Mateo. En esas pocas palabras no había reproche, sino una profunda empatía, un entendimiento tácito de la angustia que María estaba viviendo. Por un momento, María no pudo responder. Las palabras se le atoraron en la garganta, ahogadas por la emoción y la incredulidad ante tan inusual encuentro. Había algo en la voz del hombre, en su presencia, que la incitaba a confiar, a despojarse de sus defensas. Era una sensación tan extraña como reconfortante, como si una parte de ella, exhausta y resignada, hubiese estado esperando precisamente esto. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero alrededor de ellos el mundo pareció aquietarse, suspendido en un instante de conexión humana que trascendía la adversidad. María, con el corazón encogido, pero una incipiente chispa de esperanza, levantó la vista para encontrarse con los ojos del hombre, unos ojos que prometían consuelo y quizás incluso un milagro. Sintió una extraña familiaridad con aquel rostro desconocido, una conexión que la invitaba a bajar la guardia que con tanto esfuerzo había mantenido. Sus labios temblaron y por fin pudo articular una respuesta, su voz apenas audible sobre el estruendo de la tormenta. «Está muy enfermo. Tiene fiebre. No puede respirar bien», tartamudeó, las fuerzas abandonándola, pero con la mirada fija en él, esperando alguna señal, alguna palabra que la guiara. El hombre, que María ahora percibía como una figura de luz en medio de la oscuridad de la tormenta, asintió con una comprensión que iba más allá de las palabras. Sus ojos se posaron en Mateo, y un destello de profunda ternura iluminó su rostro. Sin pedir permiso, sin titubear, extendió una mano hacia el pequeño bulto en los brazos de María. Fue un gesto simple, desprovisto de dramatismo, pero cargado de una autoridad silenciosa que impidió cualquier protesta o resistencia por parte de la madre. María, aunque al principio sintió un leve sobresalto, no pudo apartarse. La misma sensación de paz que la había envuelto al principio ahora la inmovilizaba, anclándola en el lugar, expectante. La mano del hombre era cálida, sorprendentemente seca a pesar de la lluvia torrencial, y al posarse suavemente sobre la frente febril de Mateo, una extraña corriente de energía pareció fluir. No hubo conjuros ni oraciones en voz alta, solo ese toque, esa conexión. Y la transformación fue casi instantánea. María sintió un cambio en el pequeño cuerpo de su hijo. La piel, que minutos antes ardía bajo su palma, comenzó a atemperarse, perdiendo ese calor abrasador que la había aterrorizado. El llanto débil y quejumbroso de Mateo, un lamento constante que había taladrado el alma de María durante horas, cesó. Un silencio, apenas interrumpido por el suave arrullo de la lluvia, invadió el espacio entre ellos.
Lo más impresionante fue la respiración del bebé. Antes era un jadeo entrecortado, un esfuerzo doloroso que evidenciaba su lucha por el aire. Ahora se volvió rítmica, suave y profunda, la exhalación de un niño que finalmente encontraba consuelo y alivio. María, con los ojos muy abiertos, no podía creer lo que estaba presenciando. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación, pero su corazón ya había aceptado la realidad del milagro que se desplegaba ante ella. Las lágrimas, que antes habían sido de desesperación y angustia, ahora brotaban de sus ojos como un torrente incontrolable de alivio y gratitud. Eran lágrimas cálidas que se mezclaban con las gotas de lluvia fría que rodaban por sus mejillas. Un gemido ahogado escapó de sus labios, una mezcla de asombro y adoración. La incredulidad se aferraba a su conciencia, susurrándole que era imposible, que sus ojos la engañaban, que la tensión y el cansancio la hacían alucinar. Pero la evidencia era innegable. Mateo, su preciado hijo, estaba tranquilo. Su pequeño puño se relajó, y por primera vez en días, una placidez infantil cubrió su rostro. María sintió una oleada de energía cálida, como un abrazo invisible que la inundó desde la cabeza a los pies. No era solo la curación de Mateo lo que la impactaba. Era la presencia de este hombre, cuya calma y compasión eran tan palpables como el aire que respiraba. Sentía que no solo su hijo había sido sanado, sino que ella misma, en su espíritu agotado, había recibido un bálsamo reconfortante. El miedo que la había paralizado minutos antes se disipó como la niebla ante el sol. En su lugar, una esperanza vibrante y renovada comenzó a florecer en lo más profundo de su ser. El hombre, cuyo nombre María aún desconocía, pero cuya identidad resonaba ahora en su alma como una verdad ancestral, retiró su mano de la frente del bebé. Sus ojos, que habían permanecido fijos en Mateo, ahora se posaron nuevamente en María, y en ellos ella vio una comprensión tan vasta que parecía abarcar el universo entero. Su voz, suave como el susurro de las hojas, llenó el pequeño espacio que compartían bajo la furia del cielo. «No estás sola, María», dijo el hombre, y el nombre pronunciado con tal dulzura y familiaridad hizo que María sintiera un escalofrío que no era de frío. «Nunca lo has estado. Tu fe y el amor incondicional que sientes por tu hijo son más poderosos de lo que imaginas. Esas son las fuerzas que mueven montañas, que abren caminos donde parece no haberlos». Sus palabras no eran sermones ni condenas, sino un bálsamo para su espíritu desgarrado. Una afirmación de su propia fuerza que ella había olvidado poseer. María escuchaba, absorta, cada sílaba, cada inflexión de su voz, como si de ellas dependiera su propia existencia. Era un mensaje de aliento puro, de esperanza inquebrantable, pronunciado con la autoridad de quien conoce los secretos del corazón humano y la profundidad del sufrimiento. «Mateo estará bien», continuó, y en esa simple frase toda la angustia de los últimos días se desvaneció, dejando solo un eco lejano de dolor. «Tiene un propósito, y tú, como su madre, eres su guía y su protectora. No temas. La adversidad es una prueba, pero también una oportunidad para descubrir la fortaleza que llevas dentro». En sus palabras, María sintió no solo la confirmación de la curación de su hijo, sino también un profundo reconocimiento a su lucha silenciosa, a cada noche en vela, a cada lágrima derramada en secreto. Era como si el hombre pudiera ver a través de su alma, comprendiendo cada sacrificio, cada esperanza y cada temor. La sensación de ser vista, de ser comprendida en su totalidad,
en su miseria y en su amor, fue abrumadora. María no se atrevía a hablar, temiendo romper la magia de aquel instante, aquella conexión profunda. Solo podía sentir sus ojos inundados de gratitud. La lluvia, aunque seguía cayendo, ya no parecía tan fría, ni el viento tan cortante. El mundo exterior, con su implacable realidad, había sido eclipsado por la presencia de este hombre, por su toque sanador y por sus palabras de consuelo. Ella no necesitaba más detalles, no le importaba su nombre ni de dónde venía. En ese momento, él era la respuesta a sus oraciones más profundas, un faro de esperanza que había aparecido en su hora más oscura. La fe, esa pequeña chispa que el desespero casi había extinguido, se encendía de nuevo en su corazón, revitalizada, luminosa. Y con ella, la certeza de que, de alguna manera, todo saldría bien. Un suave murmullo escapó de los labios del hombre, una sílaba que parecía más una caricia que una palabra, una confirmación silenciosa de que había escuchado cada una de las preocupaciones de María. Luego, con una delicadeza que contrastaba con la crudeza de la tormenta, extendió una mano. No era una mano grande ni imponente, sino una mano sencilla, con dedos largos y finos, cuya palma irradiaba un calor que María sintió incluso antes de que tocara la frente de Mateo. La piel del bebé estaba ardiendo, casi hirviendo al tacto, un horno diminuto que consumía su pequeña vida. Pero en el instante en que los dedos del hombre se posaron sobre la piel febril de Mateo, algo extraordinario ocurrió. La fiebre no solo empezó a ceder, sino que se disipó como si nunca hubiera estado allí. Fue una evaporación instantánea, un milagro tangible que desafiaba toda lógica y entendimiento humano. María sintió el cambio de temperatura bajo sus propios dedos que aún sostenían la cabeza de su hijo. El ardor se convirtió en tibieza, luego en una frescura normal y saludable. La respiración de Mateo, que un momento antes había sido un jadeo superficial y entrecortado, se volvió profunda y rítmica, como la de un bebé durmiendo plácidamente. El llanto débil que lo había atormentado durante horas y que había desangrado el alma de María se calmó por completo. Un silencio repentino y absoluto se instaló, roto solo por el murmullo de la lluvia que ahora parecía lejano, casi irreal. María parpadeó, sus ojos fijos en Mateo, luego en el hombre y de vuelta en su hijo. Intentó asimilar lo que acababa de presenciar, pero su mente se resistía a aceptar la realidad de un evento tan sobrenatural. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante suspendido, la desesperación que había sido su constante compañera durante días se desvaneció, reemplazada por una incredulidad abrumadora, que poco a poco dio paso a una emoción aún más poderosa: la esperanza. Las lágrimas, que antes habían sido de tado, angustia y desamparo, ahora brotaban de sus ojos como un torrente de alivio y gratitud. Eran lágrimas cálidas que lavaban el frío y el miedo que se habían anidado en su corazón. Sintió una energía reconfortante, una calidez que no provenía de la mano del hombre, sino de su propia interior, una sensación de paz que la envolvió por completo. Entonces, ante sus ojos asombrados, Mateo abrió los suyos. Eran ojos grandes y redondos, ahora despejados y brillantes, sin el velo vidrioso de la enfermedad. Miró a su madre y una sonrisa genuina, llena de la vitalidad que le había sido robada, se dibujó en sus pequeños labios. Era la sonrisa de un bebé sano, de un bebé que había regresado del umbral. El milagro era innegable, tangible, una prueba viviente de una fuerza mayor, de la compasión encarnada en aquel extraño bajo la lluvia. El hombre,
a quien María ya empezaba a reconocer en su corazón como Jesús, retiró su mano con la misma dulzura con la que la había puesto. Su sonrisa era de una serenidad inquebrantable, y sus ojos reflejaban una profundidad que María nunca antes había visto. No dijo, «Te lo dije», o «Lo sabía». No había orgullo en su gesto, solo una profunda satisfacción, una confirmación silenciosa de la vida que había restaurado. Se volvió hacia María. Sus palabras, aunque suaves, resonaron con una autoridad humilde y una sabiduría ancestral. «María», comenzó, y su voz era como un bálsamo para el alma, «no estás sola. Tu fe, tu amor maternal, son más poderosos de lo que imaginas. Mateo estará bien. La vida le ha sido devuelta». No hubo sermones ni largas explicaciones teológicas. Las palabras de Jesús fueron directas al corazón, un soplo de aliento y esperanza que disipaba las sombras del temor. Le aseguró que el amor de una madre era un faro, una fuerza inigualable capaz de mover montañas, de invocar lo impensable. Le recordó que la fe no era una huida de la realidad, sino un ancla en la tormenta, una fuerza para enfrentar las adversidades con la certeza de que no caminamos solos. María, aún en estado de shock por la magnitud de lo ocurrido, apenas podía articular una palabra. Su garganta estaba anudada por la emoción, y sus ojos no podían apartarse del rostro tranquilo de su hijo, que ahora balbuceaba suavemente, jugando con un puño. Jesús le tendió la mano, invitándola a levantarse del suelo empapado. Con su ayuda, María se puso de pie, sintiendo una ligereza en su cuerpo que no había experimentado en semanas. La lona vieja y el frío ya no importaban. La lluvia continuaba, pero su aguacero ya no era una amenaza, sino un telón de fondo para el milagro que acababa de presenciar. «Ven», le dijo Jesús, «regresemos a tu hogar. Es hora de que Mateo descanse en su cama y que tú compartas la buena nueva». En el corto camino de regreso a su humilde vivienda, Jesús caminó a su lado, no como un maestro distante, sino como un compañero, un amigo. Le habló de la importancia de la fe, no como una creencia ciega, sino como una profunda confianza en la vida, en el amor que nos une a todos. Le explicó que los desafíos no desaparecerían, que la vida seguiría presentando pruebas, pero que la fe era la herramienta para atravesarlas, para encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Le instó a compartir su experiencia, no para buscar protagonismo, sino para infundir esperanza en otros, para mostrarles que incluso en la adversidad más abrumadora, la compasión y los milagros eran posibles. No le entregó dinero, ni le prometió riqueza material, pues Jesús sabía que el verdadero regalo que le ofrecía a María era mucho más valioso. Le dio algo que el dinero no podía comprar, una renovación de la fe, una esperanza inquebrantable que la haría fuerte frente a cualquier tormenta futura. Le enseñó que la verdadera riqueza residía en el espíritu, en la capacidad de amar y de creer, y que esa riqueza era imperecedera. El milagro de Mateo no era solo la sanación física, sino la sanación del alma de María, liberándola del peso de la desesperación y dotándola de una fuerza que nunca supo que poseía. Su casa, antes un refugio contra la adversidad, ahora se sentía como un santuario, un lugar bendecido por una intervención divina, listo para ser un faro de luz para su comunidad. La experiencia con Jesús no fue un mero encuentro casual para María. Fue la bisagra que dividió su vida en un antes y un después, marcando un punto de inflexión tan profundo que redefinió su propia identidad. La joven madre desesperada que había deambulado bajo la lluvia implacable se desvaneció, dando paso a una mujer forjada por la fe y la gratitud.
Su mirada, antes velada por la ansiedad y la fatiga, ahora resplandecía con una luz serena, un reflejo de la fuerza interior que había descubierto. La desesperanza, ese compañero constante en sus días de lucha, fue reemplazada por una resiliencia inquebrantable, una certeza de que incluso en los precipicios más oscuros existía una mano divina dispuesta a sostenerla. No fue un cambio superficial, fue una metamorfosis del alma, una reestructuración de su perspectiva ante la vida y sus desafíos. Antes, cada amanecer era una batalla contra la precariedad, una carrera agotadora para asegurar la subsistencia de su hijo. Ahora, aunque las dificultades materiales persistían, cada día venía acompañado de un propósito renovado, de la convicción de que su historia tenía un significado más allá de su propia experiencia personal. Ya no se sentía arrastrada por las circunstancias. En su lugar, se percibía como una navegante, con un nuevo ancla de fe que la mantenía firme ante las tormentas. La imagen de Jesús bajo la lluvia, sus palabras de consuelo y la sanación milagrosa de Mateo se grabaron en su memoria como el tatuaje más hermoso y sagrado. Era un recordatorio constante de que la compasión no era una utopía, sino una fuerza real y transformadora capaz de manifestarse en los momentos más críticos. Siguiendo el sutil consejo de Jesús de compartir su experiencia, María comenzó a relatar lo sucedido. Al principio su voz era tímida, casi un susurro, cargada de la incredulidad que aún la habitaba sobre la magnitud de lo presenciado. Se lo contó a su vecina más cercana, doña Elena, una mujer de edad avanzada que había visto pasar innumerables dramas por el barrio. Doña Elena al principio escuchó con una mezcla de escepticismo y compasión, atribuyendo la mejora de Mateo a alguna medicina milagrosa o a la pura suerte. Sin embargo, la evidencia de la salud floreciente del bebé, que ahora reía y jugaba con una vitalidad asombrosa, y la profunda paz que irradiaba María, eran irrefutables para quienes las conocían. No era solo que Mateo estuviera bien, era que María, la María que conocían, había renacido. Su semblante, antes marcado por la angustia crónica, ahora transmitía una calma que contagiaba. Poco a poco, la historia de la noche lluviosa, del hombre misterioso y de la sanación de Mateo comenzó a circular por el barrio. En los lavaderos comunitarios, en las tiendas de abarrotes, en las esquinas donde los vecinos se reunían, el relato de María se entretejía con los chismes del día, pero con una resonancia diferente. No era un chisme cualquiera, era una historia de esperanza, un rayo de luz en un lugar donde las sombras de la pobreza solían ser dominantes. Algunos se burlaban, otros lo atribuían a la imaginación de una madre estresada, pero muchos otros comenzaron a escuchar con una curiosidad teñida de anhelo. Veían a Mateo, un bebé que había estado al borde de la muerte, ahora radiante y lleno de vida, un testimonio viviente que desafiaba la lógica. El impacto en la comunidad no se hizo esperar y fue más allá de la mera curiosidad. La historia de María y Mateo, contada una y otra vez, empezó a actuar como un catalizador. La gente, conmovida por la vulnerabilidad de María y el milagro de su hijo, y quizás también inspirada por la inusual fe que ahora florecía en ella, comenzó a ofrecer ayuda. No solo para María y Mateo, aunque muchos les ofrecieron alimentos, ropa para el bebé, e incluso pequeños trabajos para ella, sino también para otras familias necesitadas del barrio. La gente se detuvo a mirar a su alrededor con ojos nuevos, viendo la necesidad en los rostros de sus vecinos que antes habían pasado desapercibidos, o que quizás habían sido ignorados por la fatiga
y el agobio propios. Fue un cambio sutil al principio, pero progresivo y profundo. Una vecina organizó una colecta de ropa usada para los niños. Otra empezó a cocinar comida extra para compartir con las familias más desfavorecidas. Un pequeño grupo de hombres, inspirados por el espíritu de colaboración, se unió para reparar las goteras de los techos de varias casas del barrio. Algo que antes se habría considerado una labor individual imposible. La esperanza que María irradiaba era contagiosa. No era una esperanza ingenua, sino una esperanza arraigada en la experiencia de que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir una luz, y que esa luz a menudo viene a través de actos de bondad inesperados. El barrio, antes un conglomerado de individuos que luchaban por sobrevivir, empezó a tejerse en una red de apoyo mutuo, una comunidad que redescubría su propia fuerza en la solidaridad. La transformación fue palpable. De repente, las conversaciones en el vecindario no solo giraban en torno a las carencias y las dificultades, sino también a las pequeñas victorias, a los gestos de generosidad y a la fuerza que se encontraba en la unión. María se convirtió, sin proponérselo, en el centro de esta incipiente revolución de la compasión. No se jactaba de su encuentro, sino que compartía su historia con humildad, enfatizando no el milagro en sí, sino el mensaje de amor y fe que Jesús le había transmitido. Su testimonio era un recordatorio constante de que más allá de la ayuda material, lo que realmente importaba era el espíritu de comunidad y la creencia en que no estaban solos. El barrio, con sus calles embarradas y sus techos de lámina, comenzó a respirar un aire diferente, un aire de posibilidades, de conexión humana, impulsado por el recuerdo de un bebé sanado bajo la lluvia y la fe de una madre que lo había presenciado. La casa de María, antes un refugio modesto contra las inclemencias del tiempo, se transformó sutil pero profundamente. Dejó de ser solo su hogar para convertirse en un pequeño faro de esperanza en el corazón del barrio. La gente, atraída por la historia, por la vitalidad de Mateo y por la serena fortaleza que ahora emanaba de María, empezó a frecuentarla. No con la intención de interrogarla o satisfacer una curiosidad morbosa, sino buscando consuelo, consejos o simplemente la compañía de alguien que había presenciado lo extraordinario. Se formó una especie de comunidad informal alrededor de su pequeña vivienda, un círculo de personas que, inspiradas por el testimonio de María, decidieron apoyarse mutuamente de formas que antes parecían impensables. Las madres compartían sus preocupaciones y soluciones para criar a sus hijos en la adversidad. Los hombres intercambiaban herramientas y habilidades para reparar sus casas, y los ancianos ofrecían su sabiduría y experiencia. Era un flujo constante de dar y recibir, de sonrisas y palabras de aliento, de pequeñas ayudas que sumadas marcaban una gran diferencia en el día a día de todos. Esta red de apoyo mutuo no se limitaba a la ayuda material, aunque esta era fundamental. Se extendía a un soporte emocional y espiritual mucho más profundo. Las noches de María ya no estaban marcadas por la soledad o el temor paralizante. Ahora siempre había alguien dispuesto a escuchar, una mano amiga que ofrecer, o una mirada de comprensión que le recordaba que era parte de algo más grande. Las risas de los niños, las voces de las mujeres conversando mientras remendaban ropa o preparaban la escasa comida, y el murmullo de los hombres planeando alguna pequeña mejora en el barrio llenaban el aire. Su casa se había convertido en un epicentro de resiliencia, donde la fe no era solo una creencia abstracta,
sino una fuerza viva y palpable que unía a las personas frente a las adversidades. Se compartían penas y alegrías, se celebraban los pequeños triunfos y se lloraban las pérdidas, pero siempre con la certeza de que nadie estaba realmente solo. La presencia de Mateo, siempre risueño y lleno de energía, era el recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, la luz podía irrumpir y transformar la realidad. Mateo, ajeno a la magnitud del milagro que lo había salvado, crecía sano y fuerte. Sus ojos brillantes y su risa contagiosa eran un testimonio viviente de la compasión y la intervención divina que había cambiado sus vidas. Era un niño robusto, curioso y alegre, que corría descalzo por los callejones de tierra del barrio, con una vitalidad que desmentía la fragilidad de sus primeros meses. Cada pequeño logro de Mateo, su primera palabra, sus primeros pasos, su habilidad para trepar a un pequeño árbol, era celebrado por toda la comunidad como si fuera un triunfo colectivo. Su presencia era un ancla, un recordatorio constante para todos de que los milagros eran posibles, de que la fe podía mover montañas, incluso las montañas de la pobreza y la desesperación. Los vecinos observaban a Mateo con una mezcla de cariño y asombro. Sabían su historia, la habían oído una y otra vez, y cada uno de ellos, a su manera, encontraba en él la prueba de que existía una bondad más allá de lo comprensible. Él no era solo el hijo de María, era el hijo del milagro, el niño que había vuelto de la orilla de la muerte, y su vibrante existencia insuflaba aliento en los corazones cansados. Su energía era inagotable, su inocencia refrescante, y su mera presencia era la encarnación de la promesa que Jesús había susurrado a María bajo la lluvia torrencial. Su crecimiento y desarrollo eran un espejo en el que se reflejaba la propia transformación del barrio. De un lugar de desesperación a un hervidero de esperanza y solidaridad. Ninguna enfermedad grave volvió a tocarlo. Ninguna adversidad pudo opacar su espíritu, confirmando la promesa susurrada aquella noche. Por su parte, María se transformó en una figura, respetada en su comunidad, no por las riquezas que no poseía, ni por un poder terrenal que nunca buscó, sino por su fe inquebrantable y su testimonio de un amor divino. Era su resiliencia, su humildad y su disposición a compartir su historia sin pedir nada a cambio, lo que le otorgaba una autoridad moral silenciosa. Su voz, antes tímida y quebradiza por el miedo, ahora resonaba con una fuerza tranquila y convincente. Cuando hablaba, la gente escuchaba, no solo por el asombro de su historia, sino por la verdad que sentían en sus palabras. No era una predicadora, sino una testigo, alguien que había experimentado lo inefable y lo compartía con una sinceridad que conmovía a todos. Su historia se convirtió en una leyenda local, un relato que se contaba y recontaba de generación en generación. Los abuelos se la susurraban a sus nietos al calor de la lumbre. Las madres la usaban para infundir esperanza en sus hijos y los jóvenes la citaban como prueba de que la bondad y la misericordia podían manifestarse de las maneras más inesperadas. La historia de la madre y el bebé bajo la lluvia, del hombre misterioso que apareció de la nada y del milagro que cambió sus vidas, dejó de ser solo un evento aislado para convertirse en parte del tejido cultural y espiritual del barrio. Era el relato fundacional de su nueva identidad, un recordatorio constante de que la fe, la compasión y la unidad podían transformar la adversidad más profunda en una fuente inagotable de esperanza.
María no buscó la fama, pero su fe y el milagro que presenció la elevaron a un estatus de referente espiritual, una prueba viviente de que la gracia divina podía tocar incluso el rincón más olvidado del mundo, dejando una huella imborrable que trascendía el tiempo y las circunstancias. La vida de María y Mateo, aunque jamás estuvo exenta de los constantes desafíos intrínsecos a la existencia en un barrio humilde de Ciudad de México, quedó por siempre marcada por una profunda gratitud y una fe inquebrantable, como una brújula interna que los guiaba a través de las tormentas y los días soleados. Aquella noche de lluvia torrencial, que en su momento los sumió en la más abyecta desesperación y miedo, se transfiguró con el paso del tiempo en el catalizador de un milagro que no solo transformó radicalmente sus vidas individuales, sino que también redefinió la esencia misma de su comunidad. El recuerdo de esa noche no se desvaneció, sino que se convirtió en un pilar fundamental en la narrativa de sus existencias, un testimonio vivo de la intervención divina y de la resiliencia humana. Décadas después, el tiempo había trazado sus surcos en el rostro de María, añadiendo líneas de sabiduría y experiencia que solo la vida puede otorgar. Sentada en el modesto pero acogedor patio de su casa, ahora adornado con macetas de geranios de colores vibrantes, observaba a Mateo. Ya no era aquel bebé frágil y febril, era un hombre adulto, fuerte, con los ojos llenos de una chispa de bondad y propósito que recordaba la mirada del desconocido bajo la lluvia. Mateo reía mientras jugaba con sus propios hijos, la tercera generación que crecía bajo el techo de aquella casa, que había sido testigo de tanto dolor y tanta esperanza. Sus risas infantiles resonaban en el aire, un eco melodioso de la vida que había prevalecido contra toda adversidad. María lo contemplaba con el corazón rebosante de una emoción que trascendía la alegría y la paz. Era una gratitud tan profunda que a veces le parecía que no cabía en su pecho. Recordaba aquel día bajo la lluvia con una claridad vívida, no con la tristeza o el terror de antaño, sino con la serena certeza de que incluso en los momentos más oscuros y desesperados, cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, la esperanza y la compasión pueden irrumpir de la forma más inesperada, como un haz de luz penetrando las nubes más densas, cambiando vidas para siempre y sembrando semillas de un futuro inimaginable. La imagen de Jesús, su rostro sereno, su voz suave y las manos que sanaron a su hijo, seguía grabada en su memoria con una nitidez que ningún tiempo podría borrar. La historia de María y Mateo no permaneció en los confines de su barrio. Se había expandido, trascendiendo fronteras invisibles, contada y recontada en susurros y a viva voz, de boca en boca, convirtiéndose en un relato inspirador para muchos más allá de su comunidad. La casa de María se había transformado en un punto de referencia, no solo geográfico, sino espiritual. La gente venía a visitarla, buscando consuelo en su mirada sabia, escuchando su historia y encontrando en ella la fuerza para enfrentar sus propias batallas. María, con la misma humildad con la que había compartido su testimonio desde el principio, ofrecía palabras de aliento y un testimonio viviente de la fe. Mateo, por su parte, creció con la plena conciencia de su origen milagroso. No era una carga, sino una vocación. Se dedicó a una vida de servicio, trabajando incansablemente para mejorar las condiciones de su comunidad, impulsado por el recuerdo de su madre, luchando sola bajo la lluvia. Se convirtió en un pilar de apoyo, un organizador comunitario,
un defensor de los más vulnerables, encarnando el espíritu de ayuda mutua que había florecido a partir de la experiencia de su madre. Sus acciones eran un eco constante de las palabras que Jesús le había pronunciado a María, que nunca estaban solos y que el amor y la fe eran las fuerzas más poderosas. La tormenta original, lejos de ser un final trágico, fue el umbral de una nueva vida. Fue el evento que desató una cascada de bondad, una ola de solidaridad que transformó un vecindario en una verdadera familia extendida. El recuerdo de la lluvia, el frío, la desesperación, se fusionó con la calidez del milagro, la compasión de un desconocido y la resiliencia de una madre, creando una narrativa que resonaría a través de las generaciones. Ahora, con el sol de la tarde bañando el patio, María sonrió. Sabía que la vida siempre traería nuevos desafíos, nuevas tormentas, pero también sabía, con cada fibra de su ser, que la fe, la esperanza y sobre todo la capacidad de amar y de ser amado eran los faros que guiarían a su familia y a su comunidad a través de cualquier oscuridad. Y así, con la imagen de un Mateo feliz y sus nietos jugando, la historia de aquella madre bajo la lluvia encontró su destino. Un destino que no era el de un simple final, sino el de un legado eterno de fe, compasión y milagros cotidianos. Su historia, la historia de cómo Jesús vio a una madre con un bebé enfermo bajo la lluvia y cambió sus vidas, perduraría, un testamento de que la luz siempre encuentra un camino para brillar. Si esta historia de fe y esperanza ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que inspiran y transforman. Déjanos tus comentarios abajo y comparte con nosotros cómo la fe ha impactado tu propia vida. ¿Has experimentado momentos en los que la esperanza apareció de la forma más inesperada? Tu testimonio podría ser la luz que alguien más necesita. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos la asombrosa conexión entre la bondad humana y el poder de la creencia. Un viaje que te dejará pensando en las infinitas posibilidades que se abren cuando elegimos ver el mundo a través de los ojos de la compasión.